Muy buen día amigos de YouTube. Este video, como dice el título, se va a tratar de una cocina, una parrilla eléctrica, pues para aquellos que les gusta de cocinar, para aquellos que ocupan estufas convencionales. Pues bueno, esta es una opción que he encontrado para cubrir las opciones de cocinar con esta pequeña parrilla. Ustedes disculpen que se encuentra en estas condiciones, y se pueden ver, se encuentra bastante sucia, y es que la verdad no me había animado a hacer este video hasta ahorita. Ya esta parrilla ya la hemos ocupado durante bastante tiempo. Como les comento, es una parrilla eléctrica. Esta se conecta a la electricidad, pero no es una parrilla eléctrica convencional de resistencias, es una parrilla de inducción. Así es una parrilla de inducción eléctrica, pues bueno, por la cual para poder hacer uso de ella necesitamos ciertas características de los instrumentos que tenemos que ocupar. Instrumentos, llámese esto, cacerolas. Para este caso vamos a hacer una prueba muy rápida del funcionamiento de esta parrilla de inducción, en donde la vamos a comparar con una estufa convencional de gas. La intención de este canal es mostrarles opciones de artefactos domésticos que puedan ser ocupados a través de la energía eléctrica, para tratar de hacer a un lado las energías convencionales, como es en este caso el gas. Y pues bueno, mejor aún aprovechando que esta casa ya cuenta con un sistema de energía solar, como se puede ver aquí. Esta parrilla en particular, cuando está funcionando al 100%, es de 1000 watts. Entonces cuando le echemos a andar vamos a poder ver que la energía de consumo de la casa se va a incrementar. La prueba va a ser sencilla. Voy a llenar 2 litros de agua en esta olla. Esta olla, como les comento, debe de ser de características especiales para poder funcionar en esta parrilla. En este caso es de acero inoxidable, puede ser de fierro, puede ser de cualquier metal que se le pueda adherir un imán. No es válido sartenes de aluminio, de plástico, de madera, qué sé yo. Entonces la prueba es rápida. La voy a llenar con agua de la llave hasta que estén 2 litros. Ok, según tenemos ahí 2 litros, un poquito más de 2 litros. No creo que haya mucha diferencia. Voy a colocar el agua justo en la superficie del calentador. Tenemos aquí la pantalla de la computadora, tenemos un cronómetro, tenemos también las mediciones que está haciendo nuestro sistema solar con respecto a la casa. Y pues bueno, vamos a echar a hacer esta prueba lo más rápido posible. Voy a conectar la parrilla está encendida, y simplemente voy a ponerla a su máxima capacidad, pero al mismo tiempo voy a iniciar a andar el cronómetro. Entonces, pues bueno, como no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, voy a echar a andar el cronómetro, y posteriormente a poner la parrilla a funcionar. Vamos a ver cuánto tarda en hervir el agua esta parrilla de inducción con respecto a una estufa convencional. Como se logró apreciar, y como era de esperarse, la carga de la casa ha aumentado. Ahora la casa está consumiendo 1200 watts, 1125 watts aproximadamente, y proveniente de paneles estamos teniendo 1150 watts. Entonces los paneles prácticamente están suministrando toda la energía a la casa, mientras vemos que nuestro cronómetro sigue funcionando. Y pues bueno, estamos teniendo una descarga de las baterías de 5 amperes. Voy a dejar la cámara
en grabación rápida para hacer este proceso un poco más rápido, y ya vuelvo con ustedes cuando el agua esté en su punto de ebullición. Pues bueno, llevando ya casi poco más de 6 minutos, si nos acercamos a ver, el agua dentro de la cacerola ya se empieza a ver burbujas, haciéndonos muestras de que el agua está empezando a hacer ebullición. Aquí en la parte frontal de la parrilla eléctrica podemos ver que está consumiendo 1000 watts, sigue consumiendo 1000 watts, y en la parte de nuestro controlador sigue suministrando 1000 watts de potencia a la casa, que todo esto está siendo suministrado a través de nuestros paneles solares. De alguna u otra manera estamos aprovechando la energía solar para calentar nuestros alimentos cotidianos, en este caso solamente agua, para la demostración de esta pequeña parrilla de inducción eléctrica. Pues bueno amigos, ya casi por alcanzar los 15 minutos y ocupando todavía plenamente la energía solar, energía libre, podemos ver que el agua al interior de nuestro recipiente ya se está gasificando, el agua ya se está evaporando, y por adentro pues ya podemos ver cómo el agua está haciendo ebullición. Esto, les repito, pasados 15 minutos después de haber colocado nuestra parrilla de inducción y habiendo puesto agua que tomamos directamente de nuestra toma de agua. Hasta aquí vamos a parar esta primera prueba. Les repito, 15 minutos, el agua ya está hirviendo, y todo esto con energía solar, energía libre y energía limpia. Acabo de apagar la parrilla y podemos ver que inmediatamente deja de hervir el agua. Aún tenemos evaporación, pero el agua ya está a una alta temperatura gracias
a la energía solar. Muy bien, pues teniendo ya nuevamente nuestra cacerola a temperatura ambiente, vamos a proceder nuevamente a llenarla con agua proveniente de la llave. Nuevamente 2 litros. Ahí está, nuevamente tenemos aproximadamente 2 litros dentro de nuestra cacerola y vamos a preparar nuestra área de prueba. Como podrán ver aquí, la estufa ya estaba cubierta por un plástico, ya que, como les repito, gracias a esa estufa eléctrica prácticamente hemos hecho a un lado el gas convencional para calentar nuestros alimentos. Pues bueno, en esta estufa tenemos 3 tipos de quemadores. Tenemos dos quemadores convencionales, uno pequeño, uno grande, en donde echan la flama hacia afuera, pero de acuerdo al fabricante tenemos este tercer quemador convencional, en donde la flama, en vez de echarla hacia afuera, la echa hacia adentro, en donde teóricamente debe ser un poco más eficiente que los anteriores. Entonces la prueba la vamos a hacer en este quemador. Nuevamente voy a poner la cacerola en la parte de arriba, pero antes de eso déjenme recordar abrir la llave del gas, porque ya la teníamos completamente cerrada. Listo. Muy bien, entonces vamos a proceder a encender, nuestra flama a la máxima potencia. Posteriormente vamos a colocar la PC por aquí para ver si podemos grabar nuestra cacerola con agua y tomar el tiempo. Así que vamos a empezar. La colocamos e iniciamos el cronómetro. Como pueden ver, esta vez la casa nuevamente no consume nada de energía, todo se encuentra prácticamente apagado. Esta vez estamos ocupando la energía proveniente del gas convencional para hervir el agua. Voy a dejar la cámara grabando a máxima velocidad para no hacer este video tan... De igual manera que en la prueba anterior, ya estamos pasando los 5 minutos y podemos ver que en la parte inferior de nuestro recipiente se están haciendo las burbujas de gasificación del agua.
Bueno, estamos llegando prácticamente a los 15 minutos, al igual que en la prueba anterior, utilizando energías fósiles para el mismo propósito, que en este caso fue calentar agua en el mismo recipiente por la misma cantidad, en una parrilla en donde teóricamente las especificaciones del fabricante de esta estufa tienen mayor eficiencia que las convencionales, y podemos ver claramente que de alguna manera el agua está caliente, está llegando a su punto de ebullición, pero no de la misma manera que con nuestra pequeña parrilla de inducción. Con esto vamos a detener las pruebas. Voy a apagar la estufa porque pues bueno, el tiempo ha sido el mismo, las condiciones traté de que fueran las más idénticas posibles para que la prueba sea lo más justa correspondiente. Pues nada, mi conclusión rápidamente es de que, pues bueno, aprovechando la energía eléctrica y en este caso la energía solar, ya que para aquellos que me han seguido en mis videos saben que esta casa cuenta con paneles, con baterías, y todo esto está siendo suministrado o suministra energía a toda la carga que pueda haber en esta casa. No es muy cara, depende todo en marcas. Esta es una marca convencional de origen chino, pero que bueno, como pueden ver, no es nueva, le hemos dado uso, tanto así nos ha funcionado y nos hemos beneficiado con ella que bueno, la estufa ya la tenemos cubierta con un plástico y los tanques de gas los tenemos cerrados porque pues bueno, no hemos hecho uso de la estufa gracias a este aparatito, y que mejor aún, ocupando la energía solar. Por mi parte es todo, amigos, les deseo una excelente tarde y nos vemos en futuros videos. No olviden de suscribirse y espero se encuentren bien. Hasta la próxima.